Estamos en la clase 43 y empezamos hoy el capítulo 20 de Apocalipsis. Capítulo 20. Hoy vamos a ver los primeros 6 versículos, ya que este capítulo es un capítulo para jalarse los pelos, totalmente complicado. Y vamos a ver la parte en donde Satanás es atado. ¿Okay? Satanás es atado y está dentro del contexto de la exaltación de los santos mártires o los testigos que murieron por dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros hemos estado viendo acerca de 2 figuras que se presentaron en el capítulo 19. La primera es acerca de la novia lista para la boda. Es la imagen pura de la iglesia, la imagen donde ya está lista, preparada para empezar la boda. Después vimos la imagen del jinete del caballo blanco y dentro del contexto de lo que hemos estado estudiando, hemos visto acerca de lo que es la guerra espiritual, o hemos hecho referencia, no hemos estudiado a detalle sobre la guerra espiritual, sino que hemos hecho referencia, donde Cristo es presentado como este jinete glorificado, fiel, un justo juez, rey de reyes con ropas blancas. Y tiene una corte de discípulos o seguidores que han vencido a través de la palabra de Dios. Este rey se presenta como un rey sufrido porque tiene la sangre sobre sus vestiduras y hablamos que era la sangre del Cordero. La espada del Señor, la espada del Espíritu Santo representada en la palabra que sale de su boca. También dentro de esta figura hemos visto el tema de las alianzas de los poderes del mal, cómo se unen las alianzas, las naciones, que detrás de las naciones o de las bestias están los poderes del mal dirigiendo a estas alianzas en contra de los seguidores del Cordero. Pero al final vemos que la victoria es del Cordero y vimos el juicio que les espera o el final, ¿no? Que es el juicio, la condenación eterna. Y al final del el capítulo 29, versículo 19, vimos o se presenta la figura de Satanás. A ver si miran conmigo, porque eso nos va a conectar al capítulo 20. Al final del capítulo 19, versículo 20, yo estoy usando varias traducciones, ahorita voy a leer la Reina Valera, dice, versículo 20 del capítulo 19, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Este es el tema que hemos visto en el pasado, en el capítulo 16, por ejemplo. Estos 2 fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Entonces, la bestia que fue apresada, que engañaba a la gente y que hacía que adoren la imagen. Hemos visto sobre cómo Satanás es el que se dedica a engañar para poder arruinar a las personas. Y Satanás engaña a través de falsas promesas, eso es lo que hacía la bestia, ¿no? Se llenaba la boca, hablaba barbaridades, cosas grandes. Nosotros visitamos Génesis 3:5 cuando la serpiente tentó a la mujer diciendo no morirás, sino que vivirás si comen del fruto y seréis como dioses. Promesas mentirosas. Hemos también visitado que Satanás usa las escrituras, tiene un mal uso de las escrituras para poder engañar, como lo hizo la tentación de Jesucristo en Mateo 4:6. Satanás es calculador, tiene planes, maquinaciones, según 2 Corintios 2:11, y se presenta como un ángel de luz. Aparentemente se presenta como algo bueno en 2 Corintios 11:14. Entonces, en el capítulo 20 nos habla de que Satanás tiene su fin.
Ya el capítulo 19 dice que su fin es el lago de azufre, el infierno, la condenación eterna. Ahora miren el capítulo 20 porque es como abre. Esta es la Reina Valera que usé ahorita en el capítulo 19, pero ahora voy a leer para ver la diferencia de la Biblia de las Américas. Si ustedes la tienen, van a poder ver. Déjenme leer el capítulo 20, los primeros 6 versos. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo cerró y lo selló sobre él para que no engañara más a las naciones, hasta que se cumplieran los 1000 años. Después de esto debe de ser desatado por un poco de tiempo. También vi tronos y sentados sobre ellos, y se les concedió autoridad para juzgar, y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano, y volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1000 años. Los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él por 1000 años. Cuando leemos pasajes así nos hace acordar la humildad que necesitamos tener para poder entender las Escrituras, porque un pasaje así fácilmente puede ser malentendido, ¿no? Entonces necesitamos pedirle al Señor que nos guíe y más que nada ver qué es lo que Juan nos está queriendo decir. A medio grosso se nos dice que Satanás ha sido derrotado y se habla de que es atado o limitado en su poder para que las naciones no sean engañadas. Recuerden que el mensaje de Juan en las visiones es que la bestia con el falso profeta se dedican a engañar a los hombres, se dedican a demandar lealtad. No pueden comprar ni vender si no tienen la marca de la sella o la aprobación. Hemos visto que usan del armamento militar o económico para poder pedir de la gente alianza, ¿no? Entonces, acá vamos a ver algunos textos del Nuevo Testamento para ayudarnos a responder a la pregunta, ok, Satanás ha sido derrotado por Cristo cuando Cristo murió en la cruz. ¿Qué textos tenemos del Nuevo Testamento que nos apunta para poder entender esta atadura de Satanás? Vamos a ir al Evangelio de Juan. Como hemos hablado que Apocalipsis, creemos que fue Juan el apóstol el que escribió el Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Entonces vamos a ir al Evangelio de Juan, que también es el mismo autor. Y miren el capítulo 12. Vamos a ir a Juan 12 y quizás no lleguemos muy adelante, ya que vamos a ver varios pasajes para ayudarnos a armar entonces en entendimiento el mensaje en sí general que Juan quiere dar a estas 7 iglesias para poder aplicarlos a nosotros. Juan capítulo 12, yo tengo la versión Reina Valera acá conmigo. Versículo 30 al 36. Juan 12, 30 al 36. Y en este contexto, los judíos quieren apresar a Jesucristo, atentan para matar contra Lázaro, porque la resurrección o no, la revivificación de Lázaro, Cristo lo levantó de los muertos, sucedió y muchos, comenzaron a creer a Jesucristo por lo que había pasado con Lázaro, por la señal que lo trajo a vida. Y entonces los líderes religiosos comienzan a tramar, eliminar a Lázaro, el que recién había Cristo vivificado, y eliminar a Jesucristo. Y dentro de este contexto Jesús habla, versículo 30 al 36, dice: Respondió Jesús y dijo, ¿no
no ha venido esta voz por causa mía, porque vino una voz como un trueno que decía que este era su hijo, ¿no? Quien es glorificado, sino por causa de vosotros. Ahora, miren, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Recuerden que en el Antiguo Testamento Satanás era un ángel más que venía delante de Dios a acusar a los siervos de Dios, como pasó en el libro de Zacarías con el sacerdote Josué, que estaba con vestiduras sucias cuando se presentaba ante Dios. El sacerdote representa a la nación de Israel y cuando el sacerdote se presentó ante Dios, Satanás lo acusó de que estaba sucio. El libro de Job, que es uno de los primeros libros de la Biblia, muchos piensan que antes del Pentateuco, de los libros de Moisés, existió este hombre que se llamó Job, y vemos cómo Satanás, uno más, se presentó como un ángel, ¿no? Acusando a Job por tener tantas cosas buenas y la razón por la cual servía a Dios, porque estaba muy bien cómodo, y es que le dice a Dios, hiérelo, vas a ver cómo te va a dejar de servir y adorar. Entonces Satanás en el Antiguo Testamento es presentado como un ángel, servidor de Dios, que viene a instigar y a dar malos reportes en contra de los siervos de Dios. Y acá Jesucristo dice que Él va a perder ese lugar de honor que Él considera, ¿no? Satanás, de venir a ser acusador. Él va a caer de ese puesto. Dice, es echado afuera, ahora es que entra al juicio. Ahora, el juicio empieza con la muerte de Jesucristo, ¿no? Su resurrección, y el mensaje del evangelio sale a todos, las buenas nuevas de salvación, y todo aquel que rechaza no espera más que condenación, porque ya no hay otra noticia buena que Dios va a traer a este mundo. Si rechazamos el evangelio, ya no hay otra oportunidad más que el juicio. Entonces Jesucristo ahora está hablando y dice, y yo, si fuere levantado de la tierra, está hablando de su resurrección, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. O sea que el final de Satanás empezaba con la muerte de Cristo. Cuando el Satanás pensaba que reinaba y al fin puso en fin al Hijo de Dios, le dio muerte, no se da cuenta que ese era su fin. ¿Ok? Satanás ha sido derrotado. Y en Juan capítulo 14, si ustedes siguen 2 páginas más adelante, el mismo Evangelio de Juan, versículo 29, dice, y ahora os lo he dicho antes de que suceda, para que cuando suceda creáis. Jesucristo está diciendo que no se turbe su corazón, porque Él va a salir, ¿no?, de medio de ellos, que le da la paz. Y entonces dice, versículo 30, no hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo, igual como habló en el capítulo 12, y él nada tiene en mí, mas para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago, levantaos, vamos de aquí. Viene el príncipe y va a ser de la suya, porque va a instigar a Judas a vender a Jesucristo, a que sea echado a muerte. No, todo esto es las fuerzas del mal reuniendo su poder para dar muerte al Hijo de Dios, sin darse cuenta que con ese acto de muerte ellos mismos eran vencidos. Ese era el plan de Dios. ¿Okay? Eso es lo que nos dice Juan. Hebreos capítulo 2, versículo 14, nosotros hemos estudiado Hebreos, estamos acá bordando, ¿no?, el mensaje de, ¿cuándo es que Satanás pierde este privilegio de acusarnos a nosotros? Cuando ya no tiene más poder sobre el creyente. Hebreos capítulo 2, versículo 14, antes de Santiago, nosotros hemos estudiado Hebreos, tenemos toda la serie en el YouTube. Versículo 14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Entonces confirmamos que a través de la muerte de Jesucristo, el diablo fue derrotado. ¿Ok? Primera de Juan, capítulo 3, 8. Una más leo. Primera de Juan, antes de Apocalipsis, vienen las epístolas de Juan. Capítulo 3, 8. Nos dice, a modo de práctica del diario vivir del cristiano, el que practica el pecado es del diablo. O sea, se asocia con el mal, ¿no? Porque el diablo peca desde el principio.
Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces queda constituido de que Satanás ha perdido ese lugar, ha sido derrotado a través de la muerte de Cristo Jesús, no tiene ese poder sobre los hijos de Dios, porque nada nos separará del amor de Cristo, nada nos acusa, como habla Romanos capítulo 8. Ahora, pongámonos en los pies de los creyentes del primer siglo que están siendo perseguidos, muertos, que no solamente por los judíos, por el imperio romano. Y acá entonces el mensaje de Juan, en una visión simbólica, nos dice de otra manera que un ángel, nada más que un ángel, tenía la llave del abismo, una gran cadena en su mano, estos son símbolos, y prendió al dragón, a Satanás, y lo ata. Lo limita en su poder. Muchos han preguntado, ¿cuándo sucede esto? Bueno, en la cruz Satanás es vencido. Y nos habla de 1000 años, nuevamente un número simbólico. Cuando hablamos de 1000 años estamos hablando de un tiempo perfecto, una finalización, una eternidad. ¿Okay? No estamos hablando literalmente de 1000 años. Muchos interpretan estos como 1000 años literales en la tierra. Pero es un símbolo por mucho tiempo, un tiempo completo. Fue atado y pierde él. Ahora, lo difícil de entender es que después dice que es liberado, ¿no? O sea, es atado para que no engañe más hasta que se cumpla este tiempo exacto y después es desatado por poco tiempo. Y uno dice, ¿cuándo sucede esto? ¿Desatado para qué? Una vez que es atado, ¿cómo es desatado? Muchos han dicho muchas cosas. A mi parecer, y acá es donde entra humildemente las opiniones personales, ¿no? A mi parecer, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, su muerte, su venida, su resurrección, la verdad de Dios sale y eso limita. Cuando la verdad de Dios es predicada y proclamada, la maldad es limitada. Es puesto como es limitada, es puesto en cuarentena. No hace tan, cuando el Evangelio, por ejemplo, viene a una comunidad o una tribu de uno de estos tribus, digamos, extrañas. En Ecuador, por ejemplo, los Elliot's, cuando llevaron el Evangelio a esta tribu que estaba lejos de la sociedad aislada, el Evangelio trajo la redención, la reconciliación, el perdón de Dios, y muchos de ellos que daban muerte a los misioneros se arrepintieron de sus actos homicidas, dejaron las armas y abrazaron el amor de Dios, el perdón. O sea, el Evangelio tiene ese efecto en las personas y en las comunidades y en la sociedad. Limita el mal. Si el Evangelio es traído a una comunidad, pónganse a pensar, a una familia, trae restauración, trae sanidad, trae perdón, trae luz, trae esperanza. Tenemos una familia que vive en contención, en pleitos, las personas son infieles, no se respetan, hay maldad, hay abuso. Viene el Evangelio, es abrazado, esa familia experimenta la vida nueva de Jesucristo y un cambio radical donde el mal es atado. Ven en una manera sencilla y práctica cómo el Evangelio amarra la maldad del ser humano o limita la maldad de Satanás, trae luz, trae sanidad y las tinieblas se disipan. Donde no hay el Evangelio, impera la maldad del ser humano, el egoísmo, el imponer mi yo, el querer hacer lo que me da la gana, porque eso somos como hijos de oscuridad, haciendo lo que nuestro padre, el diablo, hace del principio, que es destruir, traer contención, engañar, yo primero, yo segundo, yo tercero, ¿no? Eso es lo que hacemos como hijos de tinieblas, de oscuridad, pero como hijos de luz traemos sanidad, perdón, reconciliación, buscamos hacer la paz. Y en ese sentido, Satanás es limitado en no hacer daño, porque la palabra de Dios nos protege cuando la abrazamos, cuando el Evangelio es aceptado. Entonces yo creo, basado en lo que entiendo de las Escrituras, que en este tiempo que vivimos
con la palabra de Dios, toda la revelación de Dios, Satanás está limitado en su engaño a las naciones, porque tenemos la revelación completa de Dios. Su poder es limitado, además ya ha sido vencido con la muerte de Cristo Jesús. Ya no nos acusa. Ahora dice por un poco de tiempo, porque va a llegar un tiempo donde va a poder engañar de nuevo a las naciones. Y acá es donde viene otra creencia personal, por lo que entiendo en el libro de Tesalonicenses, y señales de los últimos tiempos. Recuerden que nosotros hemos dicho que los últimos tiempos empezaron con la venida del Espíritu Santo sobre la iglesia. Ahí empezó los últimos días. O sea, nosotros estamos viviendo en los últimos días, según la profecía de Joel, capítulo 2. ¿Cuándo empezaron los últimos días? Con el Pentecostés de la venida del Espíritu Santo. Ya tenemos 2000 años y pico de experimentar últimos días. ¿Cuándo es desatado por un poco de tiempo? Las Escrituras también nos muestran que dentro de la iglesia hay falsos profetas, falsos maestros, y que estos falsos van a enfriar el amor de muchos. Y yo creo que al final, o en los tiempos que estamos viviendo, la iglesia lucha con una apostasía, con un abandono de muchos de la fe. Muchos que reniegan la fe, nacen en el cristianismo o han vivido, experimentado el cristianismo. Sucedió en tiempos de Pablo, ha sucedido a través de la época, sucede en nuestro tiempo, donde muchos que han sido partícipes de la fe abandonan la fe, apóstatas, y se dejan llevar por falsas enseñanzas, falsas doctrinas. Creo yo que es ahí donde el mal tiene la oportunidad de dirigir. Si yo abandono el camino de Dios y le doy la espalda a Dios, entonces le estoy dando la oportunidad al maligno a que me confunda y tenga poder sobre mi vida. Y en ese sentido, el mal todavía tiene esa influencia negativa. Entonces, esto no lo vemos como esto que vio al ángel atar al dragón y después el dragón es desatado por 1000 años, no lo vemos como algo cronológico en el tiempo, sino lo vemos como una verdad espiritual, que Satanás ha sido atado, el evangelio sale, pero cuando negamos la verdad de Dios después de haber recibido, damos oportunidad que el diablo regrese con su influencia negativa y nos aparte entonces de los caminos de Dios. Para mí eso tiene más encaje con el mensaje de la Biblia que poder hacer un cronograma de 1000 años terrenales donde los cristianos reinan. Cristo reina por 1000 años acá en la tierra, en Jerusalén, y después regresa el Armagedón y resucitan, como muchos creen, ¿me entienden? En algo literal. Todo el Apocalipsis que hemos visto, Juan usa símbolos del Antiguo Testamento para traernos realidades espirituales. Entonces, en vez de caer en esas teorías, prefiero verlo como qué es lo que Juan quiere transmitirnos, que Satanás no tiene más poder sobre nosotros, porque el Evangelio ha salido, la palabra de Cristo ya pagó, cumplió su ministerio, y mientras que nosotros como iglesia cumplamos en compartir la palabra de Dios, el mal es limitado. Dejamos de compartir el amor, el plan de Dios, lo que es el Evangelio, la justicia de Dios, el mal se difunde. Entonces, ¿cómo vivimos nuestra vida cristiana? De ahí el versículo 4 habla sobre aquellos que fueron concedidos autoridad para juzgar y habla sobre estos mártires que reinaron con Cristo 1000 años. Entonces, los que no murieron martirizados no reinan, no, sí reinan. Pero acá específicamente está hablando de los mártires, aquellos que en el capítulo 6 clamaban debajo del trono: ¿hasta cuándo, Señor, no vengas, no nos vindicas? Pero acá vemos que los mártires Dios les da cuerpos glorificados, o sea, vuelven a reinar. Esto nos habla que la muerte no es nuestro final, que va a llegar el día cuando resucitaremos con Él para reinar, y específicamente aquellos que han sufrido por causa del Evangelio. Voy a parar ahí para la próxima semana en completar el capítulo 20.
Esta segunda figura, la exaltación de los santos mártires, vamos a ver la próxima semana, que es la recompensa por la fidelidad de aquellos que dieron su vida por Cristo o sufrieron hasta el final por causa del Evangelio. ¿Okay? Voy a parar ahí. Mediten en lo que he compartido acerca de cuándo es Satanás que tiene poder. Él ya en su globalidad ha perdido su poder. En su posición ya no tiene poder para acusar a los santos, a los escogidos, a los creyentes, según la palabra de Dios. Pero ahora tenemos esta responsabilidad de esparcir la verdad de Dios para limitar el poder del maligno o quedarnos callados para que el poder siga o la influencia maligna que viene en nuestra misma naturaleza se incremente, ¿no? Está nuestra responsabilidad. Voy a parar ahí entonces para poder compartir.